Fundación Universitaria Patricio Simes, Unisimes, el lugar donde podrás prepararte como profesional. Ofrecemos programas profesionales en teología y administración de empresas. También podrás realizar diplomados en pedagogía de la educación cristiana, consejería y capellanías. Somos la primera institución universitaria en Bogotá con fundamentos bibliocéntricos que impulsan nuestra sociedad hacia un futuro de excelencia. No esperes más. Inscríbete en la Unisimes, porque la Unisimes es tu opción. ¿Quieres conocer más de esta universidad? Ingresa a www.unisimes.edu.co y conoce nuestros planes de descuentos y promociones o llámanos al 315-334-2733. ¡Te esperamos! En el mundo hay miles de religiones, pero ¿crees tú que todas enseñan lo mismo? ¿Relación con lo divino y una vida moral en la tierra? ¿Conducen todas a Dios? Sus similitudes son solo la punta de un iceberg, pero sus diferencias son extensas y profundas. Para Buda, el camino está en nosotros y consiste en morir a los deseos que son la causa del sufrimiento. Para los hindúes, las obras también son el camino. Buscan expiar malas acciones de vidas anteriores o a lo que llaman karma. En cuanto a la verdad, el budismo enseña que somos Dios y que la única verdad nunca se podrá conocer totalmente. Los hindúes no afirman ser la única verdad. Sus creencias cambian con el tiempo. Al hablar de la vida, para los hindúes, estamos en un ciclo de nacimiento, muerte y reencarnación donde el objetivo es escapar de este ciclo mediante el moksha. Para los budistas, la vida es encontrar la iluminación donde la personalidad se extingue, pues también creen en un ciclo de nacimiento y renacimiento. Por otro lado, tenemos a Jesús, quien a diferencia del resto de enseñanzas, afirmó: «Yo soy el camino, la verdad y la vida». Las palabras «yo soy» pretendían no enviarnos a buscar, sino a afirmarnos que Él es lo que buscamos y necesitamos, que su amor y su palabra nos dan vida a través de la gracia. Él enseñaba que era el camino, y que para hallarlo no se exige algo más que creer en Él y buscarlo, reconocer y arrepentirnos de nuestros pecados y entender que hemos sido salvos por gracia. Ningún otro afirmó tan contundentemente ser Dios, sin dejar la puerta abierta a otras verdades, siendo exclusivo al describir la verdad no como una doctrina, sino como una persona, Jesucristo mismo. En cuanto a la vida, Jesús es la vida y no existen los ciclos. La Biblia describe que los hombres mueren una sola vez, y después viene el juicio del que depende el destino de nuestra vida eterna, la cual no merecemos a causa del pecado, que es todo aquello que nos separa de Dios y que incluso nos llena de dolor y nos roba la seguridad de haber sido perdonados. Pero podemos recibir perdón y una nueva vida por gracia y a través del sacrificio de Jesús. Ningún líder realizó los milagros que hizo Jesús. A ninguno se le atribuye una vida limpia y perfecta como la suya. Solo de él se describe no tener principio en el tiempo, pues los escritos, e incluso él mismo, afirman existir desde el principio. A diferencia del resto de líderes, el milagroso nacimiento de Jesús, su muerte por la humanidad y la resurrección fueron prescritos cientos y miles de años antes en aproximadamente 300 profecías. La tumba que contenía su cuerpo está vacía, y su histórica resurrección dividió en dos la historia, antes de Cristo y después de Cristo. El origen, la moralidad, el propósito y la vida eterna dependerán de cómo respondemos a Jesús, a su amor y el perdón que nos ofrece por gracia. Ahora te pregunto de nuevo, ¿realmente crees que todos los caminos conducen a Dios? Qué gusto saludar y darle la bienvenida a todos y cada uno de los que ya están en sintonía, conectados con este tiempo, conectado a la iglesia en mi casa, porque donde hay 2 o 3 congregados conectados, ahí está el Señor para traer libertad, sanidad y restauración. Qué gusto poder estar en esta transmisión con ustedes como
las personas que se conectan en estos horarios, a los que participan en cualquier momento. Damos gracias a Dios por su vida. Nos preparamos para, a continuación, a partir de las 9 de la mañana, tener este tiempo de ayuno, de bendición. Le invitamos a que asista de forma presencial a la Iglesia Manuel Cruzada Cristiana y bendigamos juntos al Señor y demos gloria a Dios por todo lo que el Señor ha hecho. El día de mañana tendremos nuestro servicio presencial. Iglesia Manuel Cruzada Cristiana, a partir de las 8 de la mañana, asista con toda su familia. Tendremos el espacio habilitado de Manuel Kids, también nuestro tiempo de bendición para todas las personas en el auditorio principal, calle 35B Sur, número 26F56, barrio Bravo Páez. Gracias a todos los que se conectan, participan de estos tiempos de bendición, y a los que se están sumando y están participando también de nuestro especial Valientes, hombres que enfrentan retos y salen victoriosos. Ese es nuestro lema, nuestro trabajo durante este tiempo, en lo que invertimos para que ustedes y todos juntos podamos bendecir y honrar al Señor y dar gracias a Dios por todo lo que el Señor ha estado haciendo. En el lugar donde usted está, levantemos juntos nuestra voz al Señor y demos gracias a Dios, porque Dios ha sido bueno, porque el Señor es el que nos tiene aquí, nos fortalece y nos bendice. Amado Padre Celestial, gracias te damos porque eres tú, Señor, el que está obrando en nuestras vidas y corazones. Gracias damos hoy a ti, porque en medio de todas las cosas podemos decir, has sido fiel. Hoy, en este nuevo día, en esta nueva tarde, en esta nueva noche, en esta nueva oportunidad que nos das de estar cercanos a ti, reconocemos que has sido un Dios fiel, un Dios bueno, un Dios misericordioso, que has cambiado nuestra vida, has transformado nuestro presente y has brindado, Señor, bendición para nuestras vidas y nuestros corazones. Gracias te damos, Señor, porque podemos decir con certeza, hasta aquí el Señor nos ha ayudado, nos ha bendecido, nos ha guardado, nos ha protegido, ha cambiado nuestras vidas y nuestros corazones y nos ha permitido ver la misericordia del Señor en cada paso y cada lugar a donde nos dirigimos. Gracias, Dios, porque tu promesa ha sido fiel, tú nos has fortalecido, nos has llenado con tu gracia, con tu favor, con tu misericordia y con tu bondad, y por ello decimos gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Qué tal si usted levanta su voz conmigo y exaltamos el nombre del Señor en medio de este tiempo y bendecimos al Señor que está hoy aquí en este lugar con nosotros? Diga conmigo: tu aliento me da fuerzas, no quiero seguir igual. En la prueba me levantas, tu promesa cumplirás. Lo único que quiero es estar contigo, Dios. Cambiaste mi tristeza por tu gozo y tu amor. Mi corazón no te deja, permaneceré en ti, mi Jesús. Siempre estaré buscando de ti, nada me separará de tu gran amor. Diga conmigo: oh, 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 refugio, mi esperanza, siempre me protegerás. Que tu rostro resplandezca, eres mi luz, mi salvación. Lo único que quiero es
de mi tristeza por tu gozo y tu amor. Mi corazón no temerá, permaneceré en ti, mi Jesús. Siempre estaré buscando de ti, nada me separará de tu gran amor. Seré en ti, mi Jesús. Diga conmigo, siempre estaré. Estaré buscando de ti, nada me separará de tu gran amor. Mi corazón no temerá. Permaneceré en ti, mi Jesús. Mire, siempre estaré, siempre estaré buscando de ti, nada me separará de tu gran amor. Señor, nuestro corazón no va a temer, nuestro corazón se levanta para ver, Señor, tu gloria en medio de nosotros. Nuestro corazón no va a temer porque tú eres nuestra esperanza. Señor, nos levantamos como valientes a creer que aunque enfrentemos diferentes situaciones y circunstancias, tú, Señor, nos sacas en victoria. Tú eres, Señor, el que fortalece nuestras vidas y el que nos hace ser nuevos y diferentes. Damos todo el honor y la gloria a ti, Señor, por ser tan bueno. Damos todo el honor y la gloria a ti, Señor, porque has sido maravilloso y poderoso. Qué gusto tenerles en este tiempo, dispuestos para ser inspirados a través de la poderosa palabra del Señor. Ahí en el lugar donde usted está, diga conmigo, Señor, gracias porque tú estás obrando. Dígale gracias, Señor, porque tu preciosa presencia está allí. Dispóngase, tenga a mano su libreta de apuntes y vamos a recibir este tiempo la poderosa palabra del Señor. Hoy nuestro invitado es el personaje Pedro, el apóstol, el gran apóstol del Señor. Y vamos a estar reflexionando en este tiempo para ser inspirados a través de la poderosa palabra del Señor, que hoy traiga vida, traiga a nuestro corazón, y que seamos bendecidos a través de este tiempo de reflexión. Así que, apóstol Rafael, qué gusto poder conectar con usted para recibir este tiempo, la poderosa palabra del Señor. Amén. Buenos días. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Nos vemos aquí en esta hermosa mañana para decirle al Señor gracias por la hermosa oportunidad que nos da de meditar en su santa palabra. El gran apóstol Pedro, el gran apóstol Pedro. Ese es nuestro personaje de esta mañana, de este sábado de ayuno. Siguiendo con el tema de hombres valientes que enfrentan retos, pasan desiertos y salen triunfadores. Vamos a orar y vamos a ir a mirar parte de las tantas hermosas bendiciones que podemos aprender de este gran apóstol Pedro. Padre, bueno, gracias en esta hermosa mañana por darnos el privilegio de acercarnos a ti unidos con el único propósito de darte la gloria a ti y de bendecir tu santo nombre y de poder decirte, Dios, gracias porque nos das este tiempito para estudiar tu palabra y para meditar en ella y para aprender de un personaje que inicialmente
podemos ver muchas cosas en él. Un hombre laborioso, un empresario, un trabajador, un hombre comprometido con su familia, con su empresa, pero que estando en esas labores donde era muy bendecido, Jesús lo vio y lo llamó porque vio en él características especiales de un hombre que necesitaba caminar con Dios. Y lo logró porque él aceptó la invitación. Y hoy podemos contar historias maravillosas de la vida del apóstol Pedro, perdón, por medio del cual podemos entender muchas cosas. Ayúdanos a entenderlas en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a remitirnos inicialmente. Hay en los 4 evangelios hay referencias del apóstol Pedro. Por decir algo, siempre lo vemos cuando fueron escogidos en el capítulo 10 de Mateo. Encontramos esta historia muy bonita y podemos decir, bueno, gloria a Dios, porque hay una palabra que nos bendice, que nos anima, que nos hace entender y habla precisamente de la forma como fue llamado Pedro. Dice en el capítulo 10 de Mateo, versículos 1 en adelante. Dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar las enfermedades y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Ahí dice, primero Simón llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Ahí hay 4. El resto lo sigue diciendo allí. Pero también la Biblia habla de que andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, lo siguieron. Y luego más adelante encontramos ya en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 5, la historia famosa que ustedes han leído muchas veces, se llama la pesca milagrosa. Allá dice, capítulo 5 de Lucas, versículo 1 en adelante, dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre el mar para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a sus compañeros. A los compañeros, dice, versículo 7, que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarlos, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban en él, y asimismo, con él, perdón, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora será pez. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, siguieron. Aquí en estos versículos podemos encontrar varias cosas que son bien interesantes. Simón había conocido, también fue conocido como Cephas. Según lo que dice Juan, el Evangelio de Juan, versículo 40 al 42,
Cuando dice Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole a Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Entonces él fue uno de los primeros seguidores. Pedro fue uno de los primeros seguidores de Jesucristo. Era un discípulo franco y ferviente, uno de los amigos más cercanos de Jesús. Se convirtió realmente en un especial compañero, un apóstol, y era una columna de la iglesia. Pedro era entusiasta, note lo que era, entusiasta, obstinado, impulsivo y a veces atrevido. Pedro tenía muchas fortalezas y también varios defectos en su vida. Aún así, el Señor que lo escogió continuó moldeándolo exactamente en lo que él quería que Pedro fuera. Aquí vemos entonces, y de él podemos aprender muchas cosas. Una, imagínese, el Señor llamó a alguien que era franco y ferviente. ¿Cómo es usted, hermano o hermanita que me está escuchando? Y otra, 4 características que tenía era que era entusiasta, obstinado, impulsivo y atrevido. 6 características de un hombre cuando Jesús lo encontró. Y aún con esas características, unas buenas, unas mejores, el Señor Jesucristo no tuvo en cuenta tanto eso que él tenía, sino en lo que veía a futuro, como a usted y a mí. ¿Cuántos defectos, cuántas cosas negativas teníamos usted y yo antes de conocer al Señor? ¿Seríamos impulsivos, obstinados? Pero también éramos entusiastas y a veces atrevidos. Y de vez en cuando quizás por ahí de pronto uno puede decir, bueno, pues además de eso, yo tenía otras características. ¿Cuáles? Quizá la franqueza, quizá ferviente, etc. Cuenta la Biblia entonces que Jesús fue moldeándolo poco a poco. Y por eso usted ve la historia del apóstol Pedro de una manera impresionante, porque da que hablar en los 4 evangelios. De alguna manera, siempre aparece por ahí. Él era originario de Bethsaida y vivía en Cafarnaúm, según lo que cuenta la Biblia en Juan 1:44 y Marcos 1:29. Eran 2 ciudades en la costa del mar de Galilea. Pedro era casado, según lo que es el 1 Corintios 9:5 y Marcos 1:30. Y él, Jacobo y Juan eran socios en un negocio productivo de pesca. Por eso es que hablamos de la pesca milagrosa en Lucas 5, cuando vemos cómo como socios estaban pescando, habían pasado toda la noche pescando, y Jesús usó eso cuando no habían cogido nada esa noche. Toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Dice el versículo 5. Mas en tu palabra echaré la red. Miren esto. Y entonces, el Señor Jesucristo usó eso para darle un llamamiento según lo que cuenta Lucas. Porque los 4 evangelios cada uno tiene sus particularidades. Y uno nota en esto, y tomo esta parte porque me parece que es muy interesante, cómo el Señor Jesucristo preparó todas las cosas para que ellos vieran su necesidad y le demostró con hechos el milagro de que en el nombre de Él echaran la red y bueno, y dejaron todo el pescado ahí. ¿Por qué? Porque dice, y dejándolo todo le siguieron, dice el versículo 11. Ellos eran pescadores de profesión, tenían su empresa, eran los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan. Entonces dijeron, papá, ahí les dejo toda esa pesca, está bien bendecida porque Jesús la bendijo, y nosotros vamos a seguir al maestro, del que hemos oído tantas cosas, el que hace los milagros, el que produce las sanidades, el que es que estando con él no nos va a faltar nada, aunque aquí lo tengamos todo. Esa es una de las grandes cosas que aprendemos
de la vida del apóstol Pedro. Él no se enredó, que es que tengo negocio, que es que tengo finca, que es que tengo carro, que es que tengo aviones, que es que tengo barcos, que es que tengo... No. Porque cuando el Señor llama y uno escucha el llamado, a uno no le interesa lo que tiene. Eso es lo que menos debe uno atar, porque Dios es el dueño de todas las cosas. Y si le daba a ellos, les dio unas pinches de barcas ahí, no le podía dar más que eso. Y la historia de Pedro se desarrolla en una de esas partes interesantes. Entonces, también cuenta la historia bíblica que Simón Pedro conoció a Jesús a través de su hermano Andrés, quien había seguido a Jesús después de haber escuchado a Juan el Bautista a proclamar que Jesús era el Cordero de Dios, según lo que dice el Evangelio de Juan capítulo 1. Entonces Andrés fue inmediatamente a buscar a su hermano para llevarlo a Jesús. Al conocer a Simón, llamado Pedro, Jesús le dio un nuevo nombre, Cefas en arameo o Pedro en griego, que significa roca en español. ¿Cómo le parece? Más tarde Jesús llamó oficialmente a Pedro para que lo siguiera produciendo una pesca milagrosa como la vemos en Lucas 5. Y inmediatamente Pedro dejó todo para seguir al Señor Jesús. Y durante 3 años, Pedro vivió como discípulo de Jesús, siendo formado por él, siendo un gran líder. Pedro se convirtió en el portavoz de todos los otros discípulos. Siempre Pedro era el mandadero porque él era intrépido, porque era interpelante, porque él era, bueno, algunos dirán metiches, hoy en el argot nuestro dirán otras cosas. Y yo le invito para que usted tome nota de estas citas. Son muchas, pero quiero que usted las lea, ya con tiempito. Mateo 15:15, Mateo 18:21, Mateo 19:27, Marcos 11:21, Lucas 8:45 y 12:41, Juan 6:6, Juan 6:13, 6 al 9 y Juan capítulo 13, versículo 36. Más importante aún, fue Pedro quien primero confesó a Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Una verdad que Jesús dijo le había sido revelada a Pedro por el mismo Espíritu Santo de Dios, según lo que dice Mateo 16 y 17. Entonces Pedro era del círculo íntimo de los discípulos de Jesús. Junto con Jacobo y Juan, eran el trío maravilla que Jesús tenía. Eran los 3 gallardos que trabajaban siempre con él, que estaban con él presente. Fueron los 3 de la transfiguración. Y usted puede ver muchas historias de estos 3. Estaban presentes cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo, cuando Jesús se transfiguró en el monte, en el capítulo 17 de Mateo. A Pedro y a Juan se les dio una tarea especial de preparar la última cena, también Lucas 22. Entonces vemos a un Pedro súper requete contra protagonista. En varias ocasiones Pedro se mostró impetuoso, hasta el punto de ser imprudente. Por ejemplo, fue Pedro quien dejó la barca para caminar sobre las aguas hacia Jesús, según lo que dice Mateo 14, y rápidamente quitó sus ojos de Jesús y comenzó a hundirse, versículo 30 de ese capítulo 14 de Mateo. Entonces fue Pedro quien tomó aparte a Jesús para reconvenirle por hablar de su muerte. Le dijo, Jesús, ¿cómo lo van a matar a usted siendo que usted es buena gente? Y fue rápidamente corregido por el Señor Jesús en el versículo 23, eso está en el capítulo 16 de Mateo. Fue Pedro quien sugirió levantar 3 enramadas para honrar a Moisés en la transfiguración. Cuando vio Elías y Jesús dice, bueno, para honrar a los 3, a Moisés, hagamos aquí 3 enramadas y nos quedamos aquí, según Mateo 17. Y se postró sobre su rostro con gran temor ante la gloria de Dios. Y fue Pedro, también ese mismo que hizo esas características tan gloriosas, tan espirituales, que sacó la espada, la desenvainó y atacó al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Fue Pedro que se actó que nunca abandonaría al Señor Jesús, aunque todos los demás lo hicieran. Pero más tarde lo negó 3 veces. Negó que conocía a Jesús. Mateo 26 habla de esto. Entonces, a través de todos
los altibajos de Pedro, el Señor Jesús siguió siendo su amoroso Señor, Maestro, fiel, guía, y que cada momentico tenía que corregirlo. Pero nunca le dijo, Pedrito, ya no más, lárguese para el infierno con Satanás. No. Jesús reafirmó a Simón como Pedro, la roca, en Mateo 16, 18 al 19, prometiendo que él sería fundamental en el establecimiento de la iglesia. Después de su resurrección, Jesús específicamente nombró a Pedro como alguien que necesitaba escuchar las buenas nuevas. El milagro, una observación especial para perdonar a Pedro y volver a comisionarlo como apóstol. El día de Pentecostés fue Pedro el orador principal, y cómo cuenta la historia que había en Hechos de los Apóstoles 2, lo que llamamos el Pentecostés. Y la iglesia comenzó con una influencia impresionante, que cerca de 3,000 nuevos creyentes se convirtieron a Jesús por la palabra que el Espíritu Santo de Dios le dio al Pedro que conocemos. Más tarde, Pedro sanó a un cojo que pedía limosna. En Hechos 3, ¿se acuerdan de eso? Que iba a la oración y apareció ahí. ¿Sí? Y predicó audazmente ante el Sanedrín. Hechos 4, la defensa del evangelio. Ni siquiera el arresto, los golpes y las amenazas pudieron amortiguar la determinación de Pedro de predicar a Jesucristo resucitado, según Hechos capítulo 5. Entonces, la promesa de Jesús de que Pedro sería fundamental en la edificación de la iglesia se cumplió en 3 etapas. La primera, predicó el día de Pentecostés. Entonces él estaba presente con Hechos 8, y la tercera fue llamado a la casa del centurión romano Cornelio, quien también creyó y recibió el Espíritu Santo en Hechos 10. De esta manera Pedro abrió 3 mundos diferentes y abrió la puerta de los judíos, a samaritanos y a gentiles. Por eso habló primero en Pentecostés, luego con los samaritanos y luego en la casa de Cornelio. Entonces podemos ver que el ejemplo y la historia del apóstol Pedro es algo muy significativo para nosotros hoy. De pronto no hemos dedicado el tiempo a meditar sobre realmente el potencial tan grande que Dios ubicó, pero realmente es un hombre digno de admirar, de recordar y de poder decirle, Señor, gracias cuando era lo que fue, y con esas cosas que vivía, con las cosas que tenía, por su carácter que era demasiado fuerte, pero que el Señor hizo la obra a través del Espíritu Santo en la vida de Pedro. Y así como lo hizo con él, lo puede hacer con usted y conmigo. Solamente permitámosle al Señor hacer esa obra que él hizo en él, para que nosotros también hoy podemos decir, gracias Señor por el ejemplo de Pedro y lo que podemos hacer nosotros cuando escuchamos el llamado, con todos nuestros defectos y pocas virtudes que quizás tengamos, o aunque el mundo nos desprecie y nos diga que nosotros no somos nada, o que somos miembros de un grupito, una iglesia ahí chiquitica, una cosita ahí casi insignificativo, o que usted no es lo que, no, hermana, hermano, no se deje llenar la cabeza de cucarachas, antes párese firme y usted pueda estudiar la historia del apóstol Pedro y poder decir, si eso lo hizo el Señor Jesús con Pedro, también lo puede hacer conmigo. Aún como apóstol, Pedro experimentó algunos quebrantos mientras maduraba. Al principio se había resistido a llevar el evangelio a Cornelio, un gentil. ¿Se acuerdan de eso? Sin embargo, cuando vio a los romanos recibir al Espíritu Santo de la misma manera que lo había hecho, Pedro concluyó que Dios no hace acepción de personas. Y ahí en Hechos 10:34 aparece esa que muchas veces le hemos hablado. Pero fue Pedro el que dijo eso. Después de esto, Pedro defendió enérgicamente la posición de los gentiles como creyente y se mantuvo firme en que no necesitaban conformarse a la ley judía, sino que vendría el Espíritu Santo de Dios y haría la obra en cada uno de nosotros, de ellos en su tiempo y de otros en este tiempo. Ahora,
Si podemos seguir otro episodio para ir como terminando. Otro episodio de crecimiento en la vida de Pedro tiene que ver con su visita a Antioquía, la iglesia de Antioquía, donde disfrutó del compañerismo de los creyentes gentiles. Sin embargo, cuando algunos judíos legalistas llegaron a Antioquía, Pedro, para apaciguarlos, se retiró de los cristianos gentiles. Y el apóstol Pablo vio esto como hipocresía y se lo dijo así en la cara a Pedro. En su vida adulta, Pedro pasó tiempo con Juan Marcos, quien escribió el Evangelio de Marcos que ya estudiamos la vez pasada. ¿Basado en qué? En los recuerdos de Pedro de su tiempo con Jesús. Entonces Pedro escribió 2 epístolas inspiradoras. Primera y segunda de Pedro, que usted ha leído, cuenta la historia que eso fue en los años, entre el año 60 y el 68, después de Jesús dijo que Pedro moriría como un mártir. Y una profecía que se cumplió probablemente durante el reinado de Nerón. La tradición dice que Pedro fue crucificado al revés, en Roma. Y aunque la historia puede ser cierta, no hay ningún testimonio bíblico o histórico de los detalles de la muerte de Pedro. Ahora, no nos interesa tanto para nuestro crecimiento cómo murió, sino el ejemplo que nos dejó mientras tuvo vida. Porque uno después de muerto, pues muerto es y ya. ¿Verdad? Ahora, ¿qué podemos aprender de la vida de Pedro? Muchas cosas. Y se las voy a resumir porque de pronto usted está diciendo, sí, ¿qué más aprendemos de Pedro? Bueno, a mí se me hizo interesante cuando estaba meditando en esto. Y comencé a buscar en la Biblia, a leer una cosa y otra, y digo yo, Dios mío, bendito. Y tomé el apóstol Pedro para hoy precisamente por eso. Primero que todo, podemos aprender de la vida de Pedro. Uno, escuche, Jesús vence el miedo. Cuando Jesús está en mí, hace que yo, aunque el mar esté agitado, aunque venga la tempestad, si Él está conmigo, yo puedo hacer muchas cosas. Ya sea que saliera de una barca hacia un mar agitado o cruzar el umbral de un hogar gentil, por primera vez, Pedro encontró valor en seguir a Cristo. Y por ese motivo, en primera de Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, si el amor de Jesús está en mí, yo venzo el miedo. Primera lección para aprender. Y Pedro lo vivió. Segundo, Jesús perdona la infidelidad. Oiga, ¿cómo es esto? Sí, Señor. Después de haberse jactado de su fidelidad, Pedro negó fervientemente al Señor 3 veces. Infiel, ¿no? Desleal. Alguien podría decir traicionero, mentiroso. Bueno, yo no sé qué más. Pero Jesús amorosamente restauró a Pedro el servicio. Pedro fue un fracaso anterior, pero con Jesús el fracaso no es el fin. Dice la Biblia en 2 Timoteo 2:13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Tercera cosa que podemos aprender de la vida de Pedro. Jesús pacientemente le enseñó una corrección. ¿Cuántas veces lo corrigió? Y el Señor le dio con paciencia, firmeza y amor. Lo regañó, lo exhortó. Bueno, muchas cosas. Pero el Maestro, Jesús, siempre busca estudiantes dispuestos a ser corregidos, a ver sus propios errores o que otros se los vean y corregirlos a tiempo. Y eso le puede pasar a usted y le puede pasar a mí o a cualquiera. Por eso en el Salmo 32:8 la Biblia dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Y por allá dice que no seas como el mulo que necesita cabestro. Y una cuarta cosa, que Jesús nos ve como Él quiere que seamos. Escuche, la primera vez que se encontraron, Jesús llamó a Simón Pedro, ese pescador áspero e imprudente que era. Pero en los ojos de Jesús, él vio una roca fiel y firme. Qué contraste. Y él comenzó, dice en Filipenses 1:6, y el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará
hasta el día de Jesucristo. O sea que nosotros todos estamos en obra negra todavía. Dios está construyendo por el Espíritu Santo en cada uno de nosotros una mejor vida a cada momento. Jesús nos ve entonces como Él quiere que seamos, no como queremos. Y una última cosa que aprendemos, aunque hay más, pero dejémoslo ahí. Jesús usa héroes insólitos. ¿Quién era Pedro? Un simple pescador. Pero Jesús lo llamó a ser pescador de hombres. ¿Y con qué ejemplo de esa pesca milagrosa de Lucas 5? Impresionante. Debido a que Pedro estaba dispuesto a dejar todo lo que tenía para seguir a Jesús, lo usó de muchas formas. Mientras Pedro predicaba, la gente se asombraba de su audacia porque era un hombre sin letras y del vulgo. Eso dice la Biblia. No era un erudito, no era un catedrático, no, simplemente era uno como usted y como yo, que quizás, o por ejemplo el caso mío, usted no, porque usted de pronto usted es una persona que ha hecho diplomados, ha hecho muchas cosas. Yo no, mi diplomado es el Espíritu Santo. Entonces escuche, entonces se dieron cuenta de que Pedro había estado con Jesús por su forma. Eso dice Hechos 4:13. Entonces estar con Jesús hace toda la diferencia. Esas cosas las aprendemos de Pedro. Pedro, el gran apóstol Pedro, un hombre completamente nuevo. Usted puede preguntarse en esta mañana, oye, pero en síntesis, ¿qué fue lo que sucedió con Pedro? ¿Por qué cambió? Nota que hasta antes de Pentecostés era una persona diferente. ¿Eso qué simboliza? Que vino el Espíritu Santo de él, de Dios sobre él, y tomó autoridad. Y eso es lo que le hace falta a la mayoría de personas, que tomen en serio la enseñanza de la palabra y que el Espíritu Santo venga y nos cobije, y nos guíe y nos corrija. ¿Sí? Note que los recuerdos de Jesús le fueron útiles a Pedro. Vio descender el Espíritu Santo sobre toda esa multitud, incluyéndolos a ellos, los 120 que estaban allá en Jerusalén, en el aposento alto que dice la Biblia. Entonces podemos ver que Pedro era de una fe débil, que casi se hunde bajo las olas del mar cuando temió. Pero Jesús le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Su fe era tan grande, se convirtió después, que generalmente hacía milagros en el nombre de Jesús. ¿Cómo cambió? De un momento para otro. Cuando Jesús fue crucificado, Pedro negó haberlo conocido 3 veces porque tenía miedo de las consecuencias, porque no, es que a mí también de pronto me van a crucificar. Pero Pedro anunció el nombre de Jesús en Jerusalén tan poderosamente que se añadieron 3,000 personas a la iglesia en un solo día. Note esas 4 diferencias que hay. Era débil, pero resultó siendo grande en la fe. Tenía miedo de ser crucificado, pero después anunció en Jerusalén poderosamente, y fue tanta la convicción por el Espíritu Santo que se convirtieron 3,000 por la palabra de él. ¿Algo más? Yo creo que por esta mañana es suficiente. Quizás en el transcurso de esta semana entrante podemos tomar otra porción, otras cosas interesantes que hizo Pedro, porque es inagotable. Yo tomé esto muy someramente. Pero vamos a orar en esta mañana. Vamos a darle gracias a Dios por la enseñanza de la palabra basada en la historia real del apóstol Pedro y su encuentro con Jesús. Dejándolo todo, lo siguió. Y eso es grande para entenderlo hoy. Porque a veces tenemos disculpas, que no me queda tiempo, que llegó mi familia, que me voy de paseo, que es puente, que no tengo plata pero me fían, que me llevan gratis, que fue que me invitaron, que es que yo tengo que ir, que es que yo quiero ir, que es que yo tengo que salir, que es que yo tengo que sé yo. Muchas veces
hemos sido como Pedro. Pero el Señor Jesucristo sigue insistiendo en usted y en mí. Y el Espíritu Santo de Dios nos convencerá de aprender a ser fieles y firmes todos los días hasta que el Señor venga o nos lleve a su presencia. Comprométase con el Señor para que seamos hombres valientes que enfrentan retos, que pasan desiertos y que salen victoriosos. Y mujeres también, sean adultos. No dudemos más. Padre bueno, gracias en esta mañana por tu palabra, por tu Santo Espíritu, que nos hace entender cosas gloriosas y maravillosas de la vida del gran apóstol Pedro. Llena nuestro corazón en esta hora y nuestra alma permanezca fiel y firme. Que podamos sentir, Padre del cielo, Rey de la gloria, que tu presencia está con nosotros y que en todo momento tú nos seguirás ayudando, fortaleciendo y bendiciendo, porque es una fuente inagotable. Ayúdanos, Señor, a permanecer fieles y firmes para la gloria de tu santo nombre y en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén. Un abrazo, mujeres. El último domingo de este mes celebraremos el Día del Padre, el Día de los Hombres, el Día de los Esposos. No mañana, sino el otro domingo. Así que prepárese a invitar varones. Vamos a hacer un cierre con mucha bendición y vamos a decirle al Señor que nos ayude para bendecir a todos esos hombres que usted y yo vamos a invitar a la iglesia. Hermana, traiga a sus hijos varones. Esposa, traiga a su esposo. Traiga a sus yernos. Ellos necesitan, como Pedro, aunque estén muy ocupados, pero necesitan a Jesús. Y usted puede ser la voz como lo fue Andrés o como fue Juan para invitar al gran apóstol Pedro y lograr ese cambio de vida en él. Y Dios se va a glorificar en su vida porque usted está siendo parte de una iglesia que invita a nuevas personas para que conozcan a Jesús y sean diferentes como lo fue Pedro. Buenos días. Dios bendiga. Un abrazo. Damos gracias a Dios porque el Señor es bueno para con todos y cada uno de nosotros. Su misericordia es preciosa y su bondad es para con todos y cada uno de nosotros. Gracias a los valientes que han estado en este tiempo recibiendo esta poderosa palabra del Señor.
porque creemos que Dios es poderoso para obrar, para sanar y para restaurar. Gracias a usted que ha estado en sintonía. Le esperamos en el tiempo de ayuno en la Iglesia Manuel Cruzada Cristiana para que juntos podamos bendecir y honrar al Señor. Y por supuesto mañana nuestro servicio presencial Iglesia Manuel Cruzada Cristiana, 8 de la mañana, para bendecir, para celebrar la victoria del Señor en medio de todas las cosas. Gracias por estar en este tiempo de valientes. Bendiciones para todos. Más contenidos e información, visite nuestra página web www.iccradio.net. Bendiciones para todos. Gracias por participar de Conectados la Iglesia en mi casa, porque donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo, dice el Señor. Conectados la Iglesia en mi casa es un tiempo de refrigerio espiritual para nuestra vida, un momento para levantar nuestra voz al cielo, un tiempo para disfrutar en familia, un momento para creer. Conectado la Iglesia en mi casa es posible gracias a la Iglesia Manuel Cruzada Cristiana e ICC Radio. Te invitamos a seguir las redes oficiales de nuestra emisora ICC Radio. En Facebook sigue nuestro fanpage como ICC Radio. Dale me gusta y habilita la opción ver primero. Búscanos en Twitter e Instagram como @ICC Radio. Nos vemos en nuestra próxima transmisión en vivo.